En esta clase trataremos los siguientes temas. ¿Qué es la química culinaria? Los hidratos de carbono, su composición y cómo se clasifican. El almidón, sus propiedades, gelatinización y empastamiento. El arroz, sus propiedades y tipos. El gluten y la formación de masa. La química culinaria estudia los mecanismos químicos implicados en la elaboración de alimentos. Es útil para conocer la composición de los nutrientes que proveen los alimentos, hidratos de carbono, lípidos y proteínas, y por ende, para mejorar la calidad de los alimentos y de su elaboración. Para los profesionales gastronómicos, además, es importante tener conocimientos de química culinaria, ya que los pueden inspirar para desarrollar recetas novedosas o asombrosas. Comenzaremos describiendo los hidratos de carbono. Estos son nutrientes cuya función es energética. Se los conoce también como azúcares, glúcidos o carbohidratos. Los hidratos de carbono son sustancias orgánicas complejas de origen vegetal y ternarias, ya que están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Dependiendo de su composición, los carbohidratos pueden clasificarse en simples, monosacáridos. Están constituidos por una molécula simple, ejemplo la glucosa y la fructosa. Disacáridos. Están formados por dos moléculas o dos unidades de azúcar, lactosa y sacarosa. Entre los carbohidratos complejos están los oligosacáridos, que están formados por 3 y hasta 10 unidades de azúcares. Se encuentran en este grupo la estaquiosa y la rafinosa, presentes en las legumbres. Entre los carbohidratos complejos se encuentran también los polisacáridos, que están formados por largas cadenas de glucosa, grandes moléculas. En este grupo se encuentra el almidón. El almidón es un carbohidrato de tipo polisacárido, que podemos encontrar en los cereales, tubérculos y en algunas frutas. Está compuesto por dos polisacáridos, la amilosa y la amilopectina. Las propiedades del almidón son dos, la gelatinización y el empastamiento. Estos procesos se producen cuando el almidón es puesto en agua y a temperatura de no más de 95 grados. ¿Cómo se produce este proceso? En agua fría, los gránulos de almidón permanecen intactos, no son solubles. Si colocamos almidón de maíz en agua a temperatura ambiente, lo primero que va a ocurrir es que este almidón se va a dispersar en el medio líquido y va a ingresar un poco de agua dentro del gránulo. En cambio, en agua a 95 grados, las moléculas de almidón vibran y giran, rompiendo los enlaces de hidrógeno intermoleculares, permitiendo así la penetración de agua. Se produce así la gelatinización y el empastamiento. Cabe aclarar que la temperatura a la que se formará el gel depende de cada especie, papa, arroz, maíz, etc. Los factores que impiden la gelatinización son el azúcar, ya que limita la hinchazón de los gránulos de almidón, pues compite con ellos por el agua. La lactosa. El azúcar de la leche hace que los gránulos de almidón sean más resistentes o duros. Por ejemplo, si cocinamos la misma cantidad de arroz en el mismo volumen, uno de agua y otro de leche, tardarán más tiempo en ablandarse los granos que estén sumergidos en la leche. El ácido. Fragmenta o rompe los gránulos hinchados de almidón y no se produce un buen espesamiento. El arroz es uno de los carbohidratos más aconsejables. Fruto en grano de la planta del arroz, Oryza sativa. Es el cereal más extendido por el mundo, ya que se cultiva ampliamente en los 5 continentes, en las regiones pantanosas de clima templado o cálido y húmedo. El grano de arroz está cubierto por una cáscara rica en proteínas, vitaminas y minerales.
Mira en pantalla el cuadro de la clasificación del arroz según su tamaño, según su grado de procesamiento y según su variedad. ¿Qué es el gluten? ¿Cómo se forma? Cuando se pone en contacto la harina con el agua y se amasa, se forma el gluten, gracias a las proteínas que tiene el grano de trigo. Las proteínas del trigo se dividen en 4 grupos: albúminas, globulinas, prolaminas, entre las que está la gliadina, que le da a la masa la viscosidad, y las glutelinas, como la glutenina, que le otorga a la masa elasticidad. El contacto de la gliadina y la glutenina con el agua, más la fuerza del amasado, hace que las proteínas se puedan unir. Así se forma una molécula de gran tamaño y peso que obliga a las fracciones proteicas más pequeñas, albúminas y globulinas, a unirse a ella. Aquí es donde todas juntas forman un complejo que es el gluten. ¿Por qué el gluten no se desarma y se logra mantener en el tiempo? Esto se logra porque las uniones entre las proteínas implican 3 tipos de enlaces químicos fuertes, los cuales forman una red viscosa y elástica que permite el amasado. Hay 2 factores importantes que limitan la formación de gluten: el azúcar y las grasas. Estos 2 ingredientes se encuentran incluidos comúnmente en las recetas. Si se los incluye en grandes cantidades, pueden limitar el desarrollo del gluten para que la masa no crezca. El azúcar interfiere absorbiendo el agua y compitiendo con la harina. Las grasas interfieren debido a que cubren las partículas de harina, evitando que el agua se ponga en contacto con ellas para absorberla. Hemos llegado así al final de esta clase, en la que vimos: ¿qué es la química culinaria? Los hidratos de carbono, su composición y cómo se clasifican. El almidón, sus propiedades, gelatinización y empastamiento. El arroz y sus variedades. El gluten y la formación de masa. Recuerda ampliar los conceptos de esta clase con la información del manual. Hasta la próxima clase.